Hola, ¿cómo le va? Hoy le propongo hablar de carne, de consumo de carne. ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Qué ocurre en el mundo con la carne vacuna, nuestro emblema? Y tenemos a un especialista, a un hombre que se ha caracterizado por justamente analizar desde los mercados, desde las tendencias, qué ocurre con la carne bovina. Es el ingeniero agrónomo, el Master of Science, Adrián Bifaretti, jefe del Departamento de Promoción Interna del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Nos va a dar precisiones acerca de que los argentinos seguimos prefiriendo la carne y qué pasa con el mundo. Ganadería con todos. El gusto de encontrarnos con Adrián Bifaretti. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te va? Un gusto mío participar y que me hayas invitado, ¿sí? Cuando decimos carne bovina, carne vacuna, estamos hablando, por supuesto, de un emblema argentino. Nos ha distinguido desde siempre. ¿Hoy sigue siendo así? Sí, la carne vacuna argentina sigue siendo uno de nuestros emblemas, ¿sí? Si vos decís tango, fútbol o carne, seguramente a nivel mundial son principalmente lo que más nos representa en términos de argentinidad, ¿no es cierto? Y obviamente en nuestro mercado interno sigue siendo el alimento más emblemático y, como yo siempre digo, ¿no? Por ahí con el que logramos establecer una conexión emocional y afectiva que no se logra con otros alimentos, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo siempre rescato, que tenemos que trabajar en el marco de estrategias de promoción y de marketing de nuestro producto. No es ni más ni menos que manejar los mismos códigos que manejan las grandes empresas, para llegar a los públicos, ¿no es cierto? La emoción es uno de los insumos con los que trabaja el marketing, y la carne vacuna es un producto al cual se le puede poner mucha emoción encima, ¿no? Hace poco vos realizaste, a través, por supuesto, de la función que tenés en el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, o condujiste una investigación muy interesante, y una de las conclusiones es que 8 de cada 10 argentinos siguen creyendo que la carne es saludable. Nada más y nada menos que un tema vital, porque se la ha atacado a la carne, y algunos que tenemos algunos años más que vos, desde siempre se decía que la carne aumentaba el colesterol, que era un riesgo para las personas, para la salud de las personas, pero los argentinos seguimos adheridos a la carne, y que es saludable, no cabe duda. Sí, es cierto lo que vos decís, ¿no es cierto? Bueno, de que la carne ha sufrido y sufre ataques, muchas veces infundados, ¿sí? Muchas veces sin suficiente evidencia científica o evidencia manipulada de alguna manera, ¿no es cierto? Si vos me preguntás si estamos un poco sorprendidos por los resultados de la encuesta, yo te diría estamos gratamente sorprendidos, justamente por eso, por después de recibir tantos ataques, esta argentinidad de la que hablábamos hace que la gente de alguna manera siga contemplando la carne como un producto saludable, ¿sí? Como vos decís, 8 de cada 10 personas. En una encuesta que es representativa de todo el país, es un panel online que hace el IPCBA cada 2 meses. Nosotros vamos usando este panel para monitorear distintos hábitos de compra y hábitos de consumo. Y metemos en cada onda distintas preguntas
tratando de indagar sobre distintas cuestiones. En este caso, queríamos corroborar cuál era el punto de partida para trabajar en el eje de lo que desde el IPCBA nosotros denominamos el eje carne y salud, justamente. Y bueno, teniendo este punto de partida, uno está en condiciones de empezar a hacer hincapié en esta cuestión de la salubridad de la carne, con evidencia científica, y utilizando también los vectores que consideramos más apropiados en el contexto actual que la gente se forma opinión, ¿no es cierto? Que tiene mucho que ver con las redes sociales, el pasar más tiempo en Internet, la virtualización de nuestras vidas, ¿sí? el ser más digitales, y por eso estamos trabajando mucho en el tema en redes sociales y con, como decía, con evidencia científica y con profesionales que saben de salud, ¿sí? El doctor Jorge Tartaglione, que es un referente en Argentina, con mucha llegada mediática, muy buen comunicador, es quien está avalando de alguna manera todas las acciones y los mensajes que nosotros estamos transmitiendo a través de las redes sociales. Esta investigación que ustedes realizaron, por supuesto en un marco científico como siempre, con mucho realmente rigor, ¿a cuánta población alcanzó? ¿Qué edades? Porque es importante y además me interesa mucho si pudieron indagar, si pudieron separar o segregar la opinión de los jóvenes, de las nuevas generaciones, y de qué manera también el índice económico, la cuestión vinculada con lo económico, jugó un rol importante. Mirá, la muestra, como yo explicaba, es una muestra de 1.100 casos en todo el país, y cuando digo que es representativa de la Argentina es porque la muestra cubre y representa a nuestra población en términos de género, en términos de edades, en términos de niveles socioeconómicos y en términos de territorialidad, ¿sí? Por eso es bien sólida desde ese punto de vista. La pregunta que vos hacés es muy buena respecto a las edades, sobre todo, porque el comportamiento de los más jóvenes, la edad o la generación de los centennials o los millennials, piensa y actúa de una manera muy distinta a aquellos que tenemos unos años más, ¿no? Entonces, el instituto no es que ahora se puso a estudiar a estas generaciones, sino que ya las venía estudiando, y claro, cuando vos analizás algo que es muy disruptivo en estos momentos, como son las conductas alimentarias, vos decís, Argentina sigue siendo una sociedad eminentemente carnívora, con mucha cultura, mucha tradición, pero los más jóvenes empieza a verse que crecen algunas conductas, ya sean extremas, como ser veganismo o vegetarianismo, y hay un segmento intermedio que algunos podrían considerar como indecisos o que están en el medio, que a pesar de seguir consumiendo carne, toman la decisión de ir disminuyendo el consumo, ya sea por cuestiones económicas o cuestiones vinculadas a razones éticas o morales, ¿no es cierto? Pero ahí es muy rico el análisis, porque se ven muy claramente, ¿no es cierto?, las razones de empezar a comer menos carne o abandonarla pasan en algunos segmentos por cuestiones estrictamente económicas, y en otros segmentos pasan por cuestiones que tienen que ver con salud y cuestiones que tienen que ver con maltrato animal, con, digamos, no quiero decir que exista el maltrato animal, sino cómo se lo percibe desde la gente, lo mismo que el cuestionamiento ambiental, que como decía al principio, muchas veces es infundado y sin evidencia científica, ¿no? Realmente nos ayudás a entender y a comprender y arrojar luces en tanta sombra que se pretende también de alguna manera ubicar en el negocio de la carne. No solamente en la Argentina, por supuesto, sino en todo el planeta. A nuestro regreso, te quiero seguir preguntando sobre esta investigación, sobre otra tarea permanente que vos estás realizando. Y atención, me interesa y muchísimo porque lo mencionaste, el rol de la comunicación, de los influencers, de las redes sociales. Ya volvemos.